Ahora vamos a empezar dividiendo las variables en cualitativa y cuantitativa. Por ejemplo, el país es una variable cualitativa, porque un país no puede ser medido por números, está escrito por palabras. El número de medallas es cuantitativa discreta, porque al ser un número cuantificable, número de medallas, y además, porque solo en las Olimpiadas se pueden conseguir medallas enteras, es gracias a esto que se considera una variable cuantitativa discreta. Fecha de competencia, año y mes. Cuantitativa continua y cualitativa. Es una variable cuantitativa continua porque puedes contar los años y meses, 2 años. También puede ser cualitativa porque no puede ser una acumulación del mismo año. Por ejemplo, 5 veces el año 1985. Tipo de medalla. Es cualitativa porque los tipos de medallas solamente pueden ser descritos por palabras. Ejemplo, oro, plata, bronce. Ahora explicaremos la diferencia entre los Olímpicos que hubo entre 1896 y los Olímpicos de Beijing en el 2008. Primeramente, en los de 1896 se incluyeron 9 juegos que son los de atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro con arco, mientras que por otro lado en Beijing se incluyeron 28 en los cuales se incluye esta tabla. Encontraremos el promedio en porcentaje de medallas de oro ganadas por los 10 mejores países en los Olímpicos de 2004, comparado con los que ganaron más medallas de oro en los de Barcelona de 1992, explicando la diferencia que encontramos, si aumentó o disminuyó entre las Olimpiadas. Primero calculamos los porcentajes. En Atenas del 2004 se incluían estos 6 países entre los primeros lugares, siendo Estados Unidos de 25, 23, Rusia 23, China 23, sucesivamente, hasta que al final se juntaron un total de 141 medallas de oro totales. Ahora, para sacar los porcentajes, realizamos las operaciones pertinentes, siendo Estados Unidos el que obtuvo el mayor porcentaje respectivamente. Sucesivamente, Rusia y China comparten el mismo porcentaje. Por el otro lado, Barcelona en el 92 se obtuvieron un total de 196 medallas de oro, siendo la URSS la que obtuvo esta vez el mayor porcentaje. Ahora, la diferencia que encontramos es que se obtuvieron 55 medallas más en las Olimpiadas de Barcelona en comparación en las de Atenas. Y pues sí, hubo un aumento de entrega de medallas en comparación a estas dos Olimpiadas. Veremos cuál fue el total de medallas de oro, plata y bronce ganadas por cada continente desde las Olimpiadas de la Ciudad de México en el 68 hasta las Olimpiadas de Beijing del 2008. Aquí podemos apreciar todas las gráficas de las diferentes Olimpiadas a lo largo de la historia, desde el 68. Se puede ver en cada gráfica que Europa es el azul claro, Asia es el color amarillo, Oceanía es el color gris, África el naranja y América es el azul fuerte. En todas podemos apreciar el patrón de que el azul claro está ganando casi todas las medallas desde el 68, exceptuando algunos casos como fue el 84, que aquí se puede mostrar que América fue el continente que más medallas ganó con casi un 45%. Pero ha habido otros casos en los que Europa, como en el 80, ha ganado más del 60% del total de medallas. Responde lo siguiente utilizando los resultados del continente americano en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. ¿Cuál es la moda del número de medallas de oro? ¿Cuál es la moda del número de medallas de plata? ¿Y la moda de las medallas de bronce? ¿A qué países le pertenecen? Pues bueno, como podemos observar en esta columna, la moda de las medallas de oro fue 0, correspondiente a México, Colombia, Argentina, Perú y Jamaica. La moda de las medallas de plata, por su parte, fue 1, correspondiendo a Brasil, a México y a Perú. Y finalmente está la moda de las medallas de bronce, la que podemos observar que se divide entre el número 1 y el número 0. ¿Cuál es el incremento o decremento en su caso de las medallas ganadas por países del continente africano en las Olimpiadas de 1968 a las Olimpiadas del 2008? ¿Y cuál es el incremento de las medallas ganadas por los países del continente asiático en estos mismos años? Pues bueno, para comenzar presentaré aquí las del 68. Aquí podemos observar que fueron 16 medallas por parte del continente africano y en el asiático vemos 131. Visto desde el continente africano, podemos ver que hubo un decremento de 115 medallas. Y en contraste, el otro punto de vista es que hubo un incremento de 115 medallas. Ahora, continuando con Múnich, 1972, podemos ver que los africanos amasaron 17 medallas y los asiáticos consiguieron 149.
por lo que podemos ver que visto desde la perspectiva del continente africano, hubo un decremento de 124 medallas y un incremento de 124 medallas viéndolo desde el lado asiático. Siguiendo con Montreal, 1976. Aquí los países del continente africano no consiguieron medallas, por lo que podemos ver claramente el decremento es de 161 medallas por parte del continente africano y el incremento que podemos observar de 161 medallas le pertenece a los asiáticos. Siguiendo con Moscú. En Moscú, el continente africano consiguió 8 medallas. Y en este lado tenemos 243 por parte del continente asiático, lo que nos deja con un decremento de 235 medallas por parte del continente africano o un incremento viendo desde la perspectiva asiática. Finalmente aquí está Los Ángeles, 1984. Aquí el continente asiático tuvo 70 medallas y el africano tuvo 10, lo que nos deja con un incremento de 60 medallas por parte de los asiáticos y un decremento de 60 medallas por parte de los africanos. Y aquí podemos ver el resto de las olimpiadas que han acontecido hasta esos años y en ellas podemos ver el mismo fenómeno recurrente, como podemos observar en casos como Seúl, Barcelona o incluso en el de Beijing. Siempre hay un incremento y un decremento por parte de ambos continentes. ¿Qué información te da la mediana del número de medallas ganadas por continente en el año 2000? Pues bueno, como podemos observar gracias a nuestra tabla, podemos ver que en este caso América está posicionado ahí, por lo que demuestra que a diferencia de las Olimpiadas anteriores, Asia ha estado ganando terreno en el medallero. En las investigaciones que hicimos pudimos ver que las mujeres participaron por primera vez en los Juegos Olímpicos de París, Francia en 1900, en las disciplinas de tenis, golf y croquet. Pregunta 9. Forma la tabla de frecuencias relativas tomando en cuenta los países que ocupan los 10 primeros lugares de las siguientes Olimpiadas: Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney y Atlanta. ¿Cuál es el país con más frecuencia que ha obtenido un lugar entre los 10 primeros y en qué porcentaje? Bueno, como podemos observar aquí tenemos las 5 columnas de los Juegos Olímpicos: Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney y Atlanta 2004. En el primer lugar en Seúl y Barcelona tenemos a la URSS. En cambio, en los otros 3 Juegos Olímpicos tenemos a los Estados Unidos. Es por eso que ahora viendo las frecuencias relativas, podemos decir que la URSS tuvo 2 lugares, es decir, un 4% del total. Alemania Oriental, por ejemplo, apareció una vez, teniendo 2%. Estados Unidos 5 veces, teniendo un 10%. Alemania Occidental una vez, teniendo 2%. Bulgaria una vez, teniendo un 2%. Corea del Sur apareció 4 veces, teniendo 8%. China 5 veces, teniendo un 10%. Gran Bretaña 3 veces, con 6%. Rumania una vez, teniendo un 2%. Hungría 2 veces, teniendo 4%. Alemania 4 veces, teniendo un 8%, al igual que Cuba, Francia, Australia. España, en cambio, apareció una vez, teniendo un 2%. Rusia 3 veces, teniendo un 6%. Italia 2 veces, teniendo 4%. Ucrania una vez, teniendo 2%, al igual que Corea del Norte y Japón. En total tenemos 50 y un 100%, por lo que podemos decir que China y Estados Unidos tienen más frecuencia con un 10% en total. Pregunta 10. Utiliza la información del total de medallas ganadas por continente de los Juegos Olímpicos realizados entre el año 2000 y 2008. Calcula el porcentaje de medallas de oro, plata y bronce para este periodo. Como podemos observar, tenemos 3 tablas, las cuales hablan sobre las clasificaciones de las medallas: medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Poniendo ejemplo la tabla de la medalla de oro, tenemos la columna de los Juegos Olímpicos del 2000 y el 2008. Aquí tenemos los diversos continentes y, como podemos apreciar aquí, en las Olimpiadas del 2000, Asia, por ejemplo, tuvo un total de medallas de 99. Ahora, dividiendo
este número, esta cifra, entre el total de medallas de estos Juegos Olímpicos, tenemos este porcentaje, multiplicado por 100, tenemos este porcentaje, 32.78. De igual manera, aplicamos este procedimiento en los Juegos Olímpicos del 2018, en toda esta columna para todos los continentes. Ahora, en la última columna tenemos el promedio de los dos Juegos Olímpicos, es decir, la suma de estos dos dividida entre la suma de estos dos, teniendo un resultado como 34.11%. Y todo este procedimiento que observamos en la tabla de las medallas de oro se aplican para la tabla de las medallas de plata, al igual que a la de bronce. A partir del problema 9 construiremos un diagrama de tipo continente y medallas en general acumulado. Entonces, por ejemplo, a partir de Seúl 1988, que es en esta tabla, Seúl 1988, se obtuvieron este total en estos países. Por continente se calculó el total de medallas que se acumuló. En Seúl, América tuvo el 17% del total ganados, Europa el 52%, Asia el 25.6%, Oceanía el 3.8% y África, que no lo proyectó la diapositiva, obtuvo un 1.5%. Posteriormente, Barcelona en 1992, Europa tuvo un 41%, tuviendo un pequeño decremento de casi 10%. América obtuvo el 17.8%, África 4.2%, en este caso mejoró, Oceanía 4.9% y Asia 31.2%. Posteriormente, en Atlanta del 96, Europa tuvo casi un 47%, América un 21%, sucesivamente, hasta terminar en Atenas del 2004, donde América tuvo un 19%, Europa un 37% y sucesivamente. Recordando que estas gráficas de PAI son representación del total de medallas acumuladas por todos los países que integran los continentes. La cantidad de medallas de oro que fueron entregadas en las siguientes clases de Juegos Olímpicos: del 1996 a 1908, de 1902 a 1924, del 28 al 40, del 44 al 56, del 60 al 72, del 76 al 88 y del 92 al 2004. Aquí podemos ver tanto los límites reales de la clase de cada una, como la cantidad de medallas que se fueron entregando. Podemos notar un constante incremento en cada una de las clases. Por ejemplo, de 1896 a 1908 fueron entregadas un total de 350 medallas de oro. Más sin embargo, en 1992 y 2004 fueron entregadas un total de 1086. Eso quiere decir que fue un incremento casi del 300%. En la pregunta 13 nos hacen hacer un histograma y encontrar la media, mediana y moda. Por este lado está el histograma, que es el problema 12 basado en este. Y la mediana se saca con esta fórmula. Son los datos que fuimos sacando por medio del anterior problema y el resultado da este. En la media se hace frecuencia por marca de clase, lo sumas, que da este número, y lo divides entre el resultado de la suma de las marcas de clase. Y el final, la moda, pues da esto, que es el de la frecuencia más alta. En el inciso 14, según el análisis realizado durante todo el presente trabajo y teniendo en cuenta el número de países que participaron en la Olimpiada del 2016 y de los que participarán en el 2020, debemos contestar las siguientes tres preguntas. ¿Crees que el promedio de medallas ganadas se mantendrá? Y la respuesta es sí, porque son casi los mismos participantes. En la B, que es participarán más países, también la respuesta es sí, porque participará uno más. Y la última, que cuál será el continente que más medallas tendrá en el 2020 y por qué, es Europa, porque siempre ha tenido un mayor desempeño y se lleva más medallas. Esto es porque los países que participarán en el 2020 son 207 y los que participaron en el 2016 fueron un total de 206 países según nuestra investigación. Pregunta 15. Investiga y compara los resultados de las medallas de oro obtenidas por el equipo mexicano y las obtenidas por el equipo paralímpico mexicano en las Olimpiadas de Beijing 2008 y Londres 2012. Bueno, teniendo aquí la tabla tenemos los Juegos Paralímpicos de Beijing y Londres, el equipo mexicano y el equipo paralímpico mexicano.
el equipo mexicano teniendo 2 medallas, una. El equipo paralímpico, 10 y 6. Así que podemos decir que el equipo paralímpico mexicano tuvo un mejor desempeño